tal en esta mañana? Nos regocijamos, Padre, de que tú estás con nosotros, de que fuimos libres, Señor, de Egipto y que nos has pasado aún, Señor, por el desierto, pero sabemos, Señor, que el desierto no es nuestra morada, Señor, sino un lugar temporal, el cual, Señor, será, Padre, para probar nuestro corazón y rendirlo delante de tu presencia. Señor, liberaste a un pueblo para llevarlo al desierto y a través de él, Señor, el pueblo pudiera experimentar tu mano poderosa. Señor, en esta hora podamos vivir, Señor, tiempos de milagros, tiempos de visitación, tiempos de gloria, Padre celestial, y esto nos siga, Señor, nutriendo al alma, al espíritu, para seguir, Padre, nuestro caminar y nuestro regreso a la gloria de Jesucristo. Dice amén. Aleluya. Bueno, el tema es la mente, un taller del maestro. Me recuerdo del hermano Alex Campos que dice él: al taller del maestro vengo. ¿A qué venimos al taller del maestro? Viendo precisamente lo que tiene que ver con un taller. En un taller se puede restaurar desde un automóvil, desde una máquina o herramienta, y es precisamente el taller donde se lleva a cabo todo este trabajo. No lo hace cualquier persona, sino una persona especializada en esa tarea. Avancemos a la siguiente, por favor. ¿Qué es un taller? Proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja o se capacita. Tal vez me ayudan acá y yo voy a tener el control de las presentaciones mientras yo sigo acá hablando. Entonces, el taller nos está describiendo que es un lugar donde se trabaja. Diga conmigo: trabajo. La mente requiere de estar trabajando constantemente, pero debe tener un propósito, debe tener un porqué y un para qué. ¿Qué va a lograr el que en la mente se esté trabajando? Por ahí se dice que nosotros tenemos que mentalizarnos para tener una idea o un pensamiento de ganador. Dice amén. Pero también hay personas que se mentalizan para perder. Porque por ahí hay una frase que dice que el chiste no es ganar, sino ¿para qué se preparan? Hoy la selección mexicana, tanta demanda en pensar que pueden jugar un quinto partido y se preparan precisamente para jugar ese quinto partido. Pero si su enfoque está en ese quinto partido, seguramente van a perder en el tercero o en el cuarto, como ha sucedido siempre. Si ellos se mentalizaran para ganar, para llegar a la final, es probable que no jugaran solo el quinto partido, sino el sexto y aún el séptimo, para jugar un campeonato mundial. Qué hermoso sería eso, ¿verdad? Que México por fin nos diera un logro así tan importante, tan sonado mundialmente. Pero se tiene que estar preparando para llegar ahí. Hoy los juveniles entre los 17 y los 19 años nos han mostrado que sí se puede. Y ellos han sido campeones ya en más de 2 ocasiones. Han sido campeones mundiales, venciendo a las potencias que son Alemania, Brasil. No vengo a hablarle de fútbol, vengo a hablarle de la mentalidad con la cual nosotros nos preparamos para hacer la obra de Dios, que esto es lo que nos ocupa. Y entonces lo siguiente es que el concepto de mente tiene diversos usos, y es precisamente un taller, en un taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un pintor, un alfarero o un artesano. El taller tiene como finalidad trabajar y hacer una obra. Diga conmigo: una obra. Bien, lo que viene, conociendo nuestro taller, ¿qué tenemos allá? Bueno, el conocer nuestro taller implica que nosotros podamos entender un poquito nada más de lo que tiene que ver con las partes del sistema nervioso central y sus funciones. ¿Por qué? Porque permítame ilustrarle lo siguiente.
En esa mente que es un músculo del cuerpo, un músculo tan pequeño, en realidad lo que tenemos aquí es un potencial bárbaro. Con un pensamiento, Hitler logró dominar a todo un pueblo. Estableció un gobierno, estableció una autoridad, pero lo que en esa mentalidad de este hombre había era destrucción. ¿Hasta dónde el hombre es capaz de destruir a los demás o autodestruirse? Y es precisamente este músculo lo que nos permite tener todas las funciones que nosotros realizamos todos los días. Esta pequeña masa muscular o cerebral es precisamente donde se llevan a cabo todos esos procesos mentales. Todos esos procesos del conocimiento, de la voluntad, del movimiento del cuerpo. El hemisferio derecho controla el movimiento del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo controla el movimiento del lado derecho. Cuando una persona sufre un infarto o una parálisis, lo que se afecta es la parte de las funciones del sistema nervioso. Y es ahí entonces donde el cuerpo, en respuesta al tener una alteración en la masa cerebral, tiene en consecuencia el que no puede realizar ciertas funciones. Entre otras, también se lleva a cabo el lenguaje. Quiero, como no se alcanza a distinguir ahí, pero quiero darle a conocer algunas de las funciones. El tálamo, por ejemplo, los núcleos grises que están señalando, no se va a alcanzar a ver, pero yo quiero describirle lo que hace cada una de las glándulas y las partes del cerebro. ¿Qué hace el tálamo? Bueno, es la estación intermedia entre corteza y tronco cerebral. Es el control del movimiento y del tono. El hipotálamo, control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa sexual. Mire, todas las funciones que se van dando en cada una de esas. No vengo a dar una clase de anatomía, ¿verdad? Anatomía o neurofisiología, porque no me corresponde a mí. Habría alguien especializado en eso. ¿Hacia dónde yo lo quiero llevar con esto? Todas las funciones que operan a nivel del sistema nervioso tienen que ver en consecuencia con nuestra manera de caminar, de actuar, de pensar, de decidir, y si en un momento nosotros habremos de obedecer al Señor o no. Se va a dar cuenta por qué. Quiero mencionarle otras funciones. Por ejemplo, el hipocampo y sistema límbico es la sede principal de la memoria y del aprendizaje. Forma parte del sistema, el principal rector de las emociones. Mire hasta dónde estamos llegando. Aquí que se está dando en esta parte del cerebro, bueno, que ya tenemos lo que es la memoria y el aprendizaje. Dice la Biblia, si alguno es falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? ¿Y dónde se va a alojar? En esta parte del cerebro. Ahí en la memoria. Ahí está el registro, pero no solo de lo nuevo que está aprendiendo, sino también de todo lo que usted y yo hemos pasado. Mientras estábamos adorando, hay un versículo que me dice lo siguiente: traed al presente lo que nosotros hemos experimentado en el pasado. Aunque también otro verso dice: no traigáis a la memoria las cosas viejas. ¿Por qué? Porque en nuestra memoria hay registros que tenemos dolorosos, por ejemplo, y hay registros que tenemos, por ejemplo, de un cumpleaños que nos trae a la memoria un cumpleaños a nuestra vida. Seguramente para cada uno algo diferente. Pero ¿qué tal con un evento reciente? ¿Qué les dice el escuchar un sonido como esto? Alerta sísmica. Alerta sísmica. ¿Qué le trae? Trae recuerdos.
Y en esos recuerdos es precisamente donde habíamos explicado como un candado al cual se le llama engramas, en donde, por ejemplo, en este momento usted no solo me está viendo a mí, usted está viendo, dependiendo del ángulo donde está mirándome, pero está abarcando su mirada varias cosas más, varios elementos más de este lugar. Además, también podrá estar escuchando por ahí algún sonidito. Si entrara una llamada, por ejemplo, ahí hay un sonido que está asociándose también a una imagen. A esto se le llama percepción. Pero el registro que yo estoy teniendo es a través de los sentidos. Entonces, estas palabras que en conjunto serían senso percepción, yo estoy percibiendo el mundo a través de los sentidos. Y hay procesos mentales en los cuales cada uno está elaborando un símbolo, una historia y un contexto a nivel de la mente. Permítame llegar de una vez a lo que voy. Un taller contaminado. Habiendo dicho lo anterior, que en el cerebro o en el sistema nervioso se llevan a cabo todas las funciones cerebrales. Desde ahí es el taller de donde se opera lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros en algún momento también llegamos a manifestar como repugnancia. En cuanto a alguien le gustan las almejas, ¿a quién se le vinieron en mente las almejas? Pero si yo se las describo así desde lo que yo percibo, es una cosa así como babosa, como, ¿verdad que no? Entonces la experiencia que yo tengo con respecto a las almejas es diferente a la experiencia que tienen los demás con respecto al mismo objeto. ¿De qué depende? Del registro que tenemos acá. ¿A quién le gusta el arroz con leche? Ay, las fresas con crema. Desde donde yo estoy evocando a su mente, desde lo que yo estoy hablando, está impactando acá. Pero mire, no solo es con respecto a cosas del mundo, elementos que tienen que ver con el mundo. Por ejemplo, el impacto de escuchar aquella palabra que nos dice: alaba al Señor con toda tu fuerza. ¿Cuál es el impacto que produce en mí esa expresión y cuál es la respuesta que yo tengo ante esa expresión? No todos respondemos de la misma manera. Le comentaba mientras estamos alabando al Señor: no puedo callar. Imagínese, uno entra en ese ritmo, ¿verdad? Pero hay quien está afectado a nivel de ciertas glándulas o funciones del sistema nervioso que no responde, por lo tanto se queda inmóvil, se queda quieto. ¿Qué será eso de no puedo callar? Y comienzan a moverse, ¿verdad? Muy rico, muy sabroso acá. El cuerpo está registrando esos sonidos también, y entonces a nivel de la mente se está produciendo ese efecto, el cual en consecuencia nos lleva a un ritmo. Nuestra vida tiene un ritmo. Nuestro corazón está latiendo todo el tiempo, tiene esa frecuencia cardíaca. Aún nuestra forma de hablar, unos más pausados, otros más lentos, pero es el ritmo que tiene cada uno de nosotros. A mí no se me da el rap, por eso es que no lo hemos traído acá. Además de otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué no lo hemos traído? Pero ya cuando estamos en ese canto, no puedo callar. Y empieza uno, ¿verdad? Bien, no voy a salir de aquí usted buscando algo que no. Un taller contaminado. Aquí entramos a Efesios capítulo 2 verso 1 al 3, que nos dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo viene a traer una revelación muy preciosa. Él nos viene a aclarar que a nivel del sistema nervioso o las funciones que tenemos en nuestro cerebro, ahí también está implícita la mente. Y la mente, en otro pasaje, nos dice que es una mente entenebrecida en la cual el taller o la misma mente, como un taller, es el lugar de operaciones del diablo. ¿Cómo sedujo Satanás a Eva? A través de los sentidos, a través de los oídos, pero a través de la vista y a través del gusto. Procesos mentales que están asociados a un evento, pero que ambos están haciendo su función. Lo primero que escucha, con que Dios dijo tal y tal cosa. Satanás viene y dice, no es cierto, sino que Dios dijo. ¿Por dónde está entrando? Por el oído. Y entonces Eva ve que el producto o el fruto es atractivo, que está utilizando la vista para alcanzarlo, y viene el gusto. ¿Por qué es que en este momento, ahora que Eva ha participado de ese fruto, ha traído consecuencias al nivel del sistema nervioso, al nivel de la mente? Y por eso mismo Dios pide que nosotros podamos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque fue lo que se perdió. La iglesia está entendiendo ahora que es importante el poder venir delante del Señor y entregar no solo el corazón, no solo la mente, sino que también el alma y todas las fuerzas. Cuando el pueblo de Dios aprenda a alabarle al Señor en el espíritu y en el entendimiento, habrá una fiesta explosiva, habrá una adoración total, de tal manera que uno se rendirá al Señor y la presencia de Dios estará estableciéndose sobre aquel pueblo que alaba a su Dios. Pero hoy lo estamos haciendo muy limitados. Hoy las expresiones del cuerpo están apagadas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Las fuerzas emanan desde el vientre y desde ahí comienza, hermano, a que todo el cuerpo pueda expresar en la libertad que el Espíritu nos ha dado en la mente y poder adorar a Dios como Él se merece. Por eso dice el salmista, así como es tu nombre, así sea tu alabanza. Oh, amado hermano, en el nombre de Jesús, nosotros no podemos estar alabando a Dios de manera limitada. Nosotros tenemos que venir delante de Él y entregarnos, rendirnos delante de su presencia, porque es ahí donde nosotros estamos conectando con todos los sentidos de nuestro cuerpo. Es ahí también donde todos los procesos mentales están operando de una manera que no lo hago por mecanismo o repetición, hermano, sino que lo estoy haciendo conscientemente. Y si la Biblia dice que en esta mañana yo puedo hacer fiesta, entonces puedo hacer fiesta y puedo gozarme, porque sé que en una fiesta hay gozo, sé que en una fiesta hay alegría, sé que en una fiesta hay baile. Aleluya. Yo no sé si alguien está escuchando aquí, pero es el tiempo que la iglesia debe aprender a amar a Dios, no solo con el espíritu, sino también con la mente. Que nuestra mente no sea un centro de operaciones del enemigo. ¿Dónde está que nuestra mente no sea un centro de operaciones en el cual el enemigo es el que está manipulando, es el que está obrando?
Alguien dijo, el enemigo ya no puede morar en nosotros, y eso es cierto, pero él sí puede influir desde acá, a través del oído, a través de los ojos, a través del gusto, a través de la boca, de la nariz. Es ahí donde el diablo está tentándonos todo el tiempo. La Biblia dice que él anda como león rugiente. Hermano, él no viene a mostrarse con una cola larga, con unos cuernos. Uno diría, ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. No, el diablo se te presenta cuando estás ahí en el internet, cuando estás ahí en el teléfono. Aparecen esas imágenes eróticas, aparecen esas imágenes, hermano, en las cuales atrae los sentidos de tu sistema nervioso, de tu cuerpo, y es ahí donde tú te enganchas. ¿Por qué es que una persona al principio se resiste a utilizar un celular? Porque hay personas de más de 50 años que dicen, no, esa cosa del internet es del diablo. Pero una vez que son atraídos, una vez, hermano, que ahí a los hijos o los nietos comienzan con ese juego, entonces llegan a pasar tiempo ahí y ahora no se quieren despegar. ¿Cuántos de nosotros que manejan, que conducen un auto, llegan ahí al semáforo y lo primero que buscan, ¿qué es? ¿Qué está pasando? El enemigo nos está distrayendo con esto. Hace unos días, no sé si haya alguien aquí, pero cuando entra un mensaje, cuando entra una llamada, ¿cuál es la reacción que uno tiene? El querer contestar, el saber que quién te está buscando. Y entonces yo reviso el celular y quiero regresar la llamada, pero no me doy cuenta en qué momento me cambio de carril hasta que me hacen reaccionar con un claxon. ¿Sabe algo? Llamada de atención. Si hay alguien que lo necesita, que espere. ¿Me escuchó? Hay personas que se impacientan, es que ya vi un mensaje pero no me contesta. Las operaciones están acá. Lo que está provocando esa ansiedad en usted es aquí. Hay algunas glándulas que tienen esa función también. Generan una ansiedad, generan una depresión cuando hay una alteración en su funcionamiento. Cuando no hay algunas funciones neuroquímicas, es ahí donde comienzan a producirse alteraciones. Por eso es que la medicina o la psiquiatría utiliza algún medicamento para tener un control en aquella persona que está ansiosa o aquella persona que está deprimida. Y es ahí donde viene a esa pausa o a ese relax del cuerpo, en donde tiene un adormecimiento en cierta parte del sistema nervioso, y entonces se activa otro para que pueda ahí haber un trabajo o espiritual o psiquiátrico. ¿Quién está utilizando tu mente? ¿Cómo la está utilizando? ¿Es Dios el maestro que está operando en ese taller, en ese centro de operaciones, o es el enemigo que está influyendo sobre tu vida? Nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo, pero ¿a cuánto les ha ocurrido que comienzan a pelear con el esposo, con la esposa, con los hijos? Desde ahí hay esa impaciencia, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposo, y comienza uno a activar toda esta masa cerebral para generar un conflicto o para buscar una solución también. La Biblia dice que nosotros seamos prontos para hablar. A ver nuevamente. Dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos aún más para airarnos. Pero ¿quién comienza al revés? Primero se enoja y después recapacita. Chin, ya la regué.
Y aun cuando sabe que ya la regó, no es capaz de pedir perdón, porque ahí implica otros procesos también. ¿Por qué le voy a perdonar si él fue el que empezó? ¿Por qué lo voy a perdonar si además no se lo merece? Imagínense todo lo que involucra las funciones del sistema nervioso. Vamos a la siguiente parte. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, experimentamos muerte y nuevo nacimiento. Pero debemos buscar la renovación en nuestra mente. No solo es el hecho de tener un encuentro con Cristo, eso me da vida eterna. Este acto de fe me da una salvación, pero yo no me debo de quedar únicamente ahí. Yo entro en una renovación de nuestra mente. Y como dice este texto, no vivir según el modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo de este mundo? El modelo de este mundo es que nosotros sigamos la corriente, su filosofía, sus ideas e incluso su pecado. Hoy en día la gente dice que ponerse un tatuaje no es malo. Pero ¿qué es lo que lleva a ponerse un tatuaje? El que una persona tenga un tatuaje no se salva si lo tiene o no. Pero ese tatuaje, ¿qué fue lo que lo llevó a hacérselo? Una huella anémica, una huella o un registro de dolor, de rechazo, el cual ahora lo conecta para hacerse un tatuaje, y que a través de ese tatuaje o de ese símbolo también la gente pueda voltear a verlo, también la gente pueda reconocerlo, la gente pueda identificarlo. Hoy algo que está sucediendo a nivel de lo que es la psicología forense es de que también a través de un tatuaje es que se puede reconocer a una persona. Fíjese. ¿Qué señas particulares tenía esa persona? Y comienzan a describir si fue una explosión, si fue un accidente donde el cuerpo literalmente quedó desmembrado. A ver, esta mano tiene un tatuaje, lo unimos con esta parte del tronco y entonces le pertenece. Mire, ¿hasta dónde? En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos hay un registro a través del rostro y se identifica aún lo que es nuestro ADN. No le extrañe que en breve el INE comience a trabajar de esta manera. Hoy en día todos los que tenemos un teléfono celular activado con Google, con Gmail, hermano, nosotros podemos ser identificados en todo lugar, aún sin enviar ubicación. Google tiene el registro de todas tus imágenes, de todas tus fotografías, de todo lo que tú tomas, aun cuando no lo subas a la red. Tan sencillo, tomamos una fotografía y ¿qué aparece en el Facebook? ¿La quieres compartir? No, gracias. Le digo no, pero ellos ya la tienen. Si tú estás tomando fotografía con tu celular, ¿qué está sucediendo? Ya las tienen. Google es el dueño aún de todo lo que tú haces. Él tiene el control. Es un centro de operaciones a nivel mundial, que por eso te piden permiso cuando tú accesas a una cuenta de ellos. Te dan la autorización, está bien, pero a partir de ese momento todo lo que tú hagas con este aparato, ellos lo tienen registrado. Tal vez en este momento usted tenga que reflexionar: ¿qué fotos he tomado? En el historial, en el internet, ¿qué páginas he consultado? Hay personas, hermano, que en su mente están abriendo la posibilidad a la pornografía. Están ahí 4, 5 horas viendo tantas imágenes, hermano. Y para liberarse de una imagen sucia, una imagen pornográfica, una imagen erótica,
es difícil. Porque todo lo que entra a través de tus sentidos llega a ser parte de ti. Por eso es que el estar ahí algunos minutos, algunas horas ante la pantalla, hermano, se vuelve una adicción. Ahora ya no puedo dejar el celular. Ya no puedo dejar esas imágenes. ¿Por qué? Porque me han atraído. Pero recuerde que es a través de las operaciones que hay acá. ¿Por qué el Señor nos insiste? Dame, hijo mío, tu corazón. Porque el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el corazón está implicando las emociones, está implicando, hermano, esos procesos conscientes en donde le dice: sí, Señor, yo te entrego mi vida. Pero no solo estoy entregando mi vida, estoy entregando lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo he sido. Pero a partir de este momento estoy viviendo, Señor, una renovación, una transformación. Hay creyentes que han llegado al nuevo nacimiento, pero de ahí no tienen una renovación en su mente. Los padres influimos sobre los hijos hasta los 6 o 7 años, en donde se viene formando lo que son sus hábitos, su comportamiento, su personalidad, su carácter. Pero entre los 6 y los 8 años, cuando el niño es expuesto ante la sociedad, entonces la sociedad también se suma a seguir educando a nuestros hijos. Hay ocasiones que los padres tenemos buenos principios, o nos esforzamos en que los hijos puedan tener esos valores. Pero cuando los hijos salen, esos valores entran en choque, en pugna. Y comienza también los hijos a cuestionar. Y eso nos ha pasado a todos. Comienzan a cuestionar lo que está sucediendo en el mundo con lo que ellos llevan. Cuántas cosas pueden empatarse, cuántas cosas pueden convivir sin entrar en conflicto. Pero cuántas de esas cosas llegan a reprimir o a hacer un lado aquellos principios que en un momento nosotros les dimos a nuestros hijos. Dice Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En el alma ya estamos hablando de lo que son la voluntad, los pensamientos y las emociones. Es ahí donde Dios nos está llevando a que nosotros le podamos amar de esa manera. Pero no solo a nivel del alma, sino a nivel del cuerpo. Porque recuerda que el cuerpo es, por un lado, el templo del Espíritu Santo, pero por el otro es la casa en donde vive la persona, la cual lleva por nombre José, Daniel, Maribel. Y el enemigo va a comenzar a trabajar desde aquí, porque sabe que teniendo el control de esta área, entonces tiene el control de todo. La ansiedad no se crea en la boca en aquella persona que fuma, que se droga. La ansiedad se genera acá. Y entonces comienza ese deseo intenso para poder buscar de la manera que sea. Si tengo que robar, si tengo que agredir a alguien, no importa. Los procesos mentales, algunos de ellos se están anulando, porque se está activando otro, el cual me lleva a esa conducta, a conseguir lo que mi mente me está pidiendo. Porque hay ocasiones en las cuales uno está enseñando, está instruyendo, y después de esa instrucción, ¿qué sucede con la persona instruida? En algunas ocasiones no responde de acuerdo a la enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué otra vez en lo mismo? Porque lo que tenemos que trabajar es acá,
Es el tiempo de que los padres estemos orando por los hijos para que los hijos se puedan entregar al Señor, no solo, hermano, para una actividad en la iglesia, sino que se puedan consagrar desde la mente, desde el corazón, entregarle al Señor lo que somos. Lo que puede hacer esto, cuando alguna de las glándulas se daña en la masa cerebral o en el sistema nervioso, llega a afectar las condiciones del cuerpo también. ¿Cuánta gente ha experimentado alteración en el sueño por el sismo? Es a nivel de la mente. Y donde se tiene que trabajar es aquí. Espiritualmente, ¿qué podríamos decir? El Señor es mi paz. El Señor es mi guardador. ¿Qué le estoy mandando como señal acá? Tranquilo. Esa ansiedad tiene que disminuir. Por eso la Escritura nos dice: por nada estéis ansiosos, sino que nuestras peticiones sean dadas a conocer al Señor por medio de nuestras oraciones. Seguimos adelante. Aunque somos reconciliados con Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesús, todavía podemos decir que en nuestra mente hay designios de pensamientos que nos quieren llevar a mantener una vida independiente de Dios. La Biblia nos dice que nosotros debamos entregarle al Señor nuestra mente, pero también la Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mire, entonces qué interesante que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, se lo tenemos que entregar al Señor, pero también tener que nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder en el nombre de Jesús para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Por qué es que nosotros o en el Evangelio podemos liberar a una persona cautiva a nivel de su mente, en donde ya ha trastornado también el cuerpo, y el cuerpo como consecuencia comienza a evidenciar las manifestaciones del diablo? Es decir, una posesión. Trabajar desde acá. Y el Señor es el único que puede obrar acá para que todo lo que esté alterado a nivel cerebral pueda regresar a su estado original. Dios espera que la persona que ha nacido de nuevo ponga su mente en las cosas del Espíritu, en las cosas de arriba, como lo dice Colosenses de la siguiente manera: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Piensen, dice otra versión, pongan su mente en las cosas de arriba. Como hijos de Dios tenemos que regresar a ese principio o a ese primer mandamiento, donde el Señor dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Desde ahí nosotros vamos a comenzar a experimentar libertad. Si hay personas que tienen adicción, cuando regresamos al Señor y le rendimos nuestra mente, nuestro corazón, ahí es donde comienza en el centro de operaciones, sistema nervioso, donde Dios comienza a hacer una obra. Y en consecuencia nosotros tener una vida correcta delante del Señor. Como hijos de Dios, no nos conformemos únicamente a la salvación que es en Cristo. Busquemos la renovación, pero en la renovación comencemos a pensar como hijos del cielo, como hijos de Dios.
no como hombres de la tierra. Dice amén. El camino hacia la victoria empieza cuando la persona sabe y entiende que es la voluntad de Dios que experimentemos una salvación integral donde todo nuestro ser es santificado para servir al Señor. Hemos hablado en otro momento lo que Pablo dijo, que el Señor guardaría todo nuestro ser irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, y así estar delante del Señor para cuando el Señor venga podamos nosotros partir con Él o ir con Él. Ahora bien, a nivel del espíritu el Señor está haciendo una obra, pero a nivel del alma es la rendición constante que cada uno de nosotros hace al estar tomando la cruz cada día para seguir a Jesucristo. Rendir nuestro yo al Señor para que, como dijo el apóstol Pablo, sea Cristo el que viva en mí y no yo. Vamos a ir terminando. Dios desea establecer una relación especial con nosotros, donde le veamos a Él como nuestro Dios personal y podamos disfrutar todas las bendiciones que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Mire, aquí hay algo y lo habíamos ilustrado hace rato allá en Escuela de Líderes. Cuando Abraham, Dios le habla y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo. Señor, aquí está, le da a Ismael. No, al que tú amas. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería que Abraham pudiera creer en el Señor, que es poderoso para hacer nuevas todas las cosas. Y entonces, aunque Dios le había prometido un hijo y ahora ya tenía dos, uno nacido de la carne y otro nacido de la promesa, Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. Por favor, un joven que me ayude acá. No, Isaac. Es que se llama Jonathan Ismael. Digo, Joshua Ismael. Bueno, no, hablamos de Isaac. Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. Está bien, Señor. Aquí está Ismael. No, a Ismael no. Al que yo prometí que te daría, porque el que tú tienes es el que tú buscaste según la carne. Dame a Isaac. Y entonces Abraham viene con Isaac y suben al monte de Moriah. En ese monte Dios ya le ha dicho: ¿sabes qué? Debes sacrificarme a tu hijo. Está preparando a Abraham ahí el altar, está proveyendo los leños, está proveyendo todo aquello que es necesario para que el holocausto pueda ofrecer. Esto nos lleva a algo, hermano. Cuando Dios te pide, también tú debes de proveer. Cuando Dios habla a tu corazón, no solamente debes de decirle: Señor, hágase tu voluntad, sino que también tú debes de estar ahí en el altar, para que cuando sea el momento del sacrificio, sea también el momento en donde tú y yo podamos agradar a Dios en la obediencia por medio de la fe. Dame a tu hijo. Y ya está ahí Abraham y está Isaac. ¿Te puedes acostar? Me hubiera gustado tal vez acá para que la gente te vea. En esta parte. Ahí se puede. Isaac le ha dicho a Abraham: papá, he ahí el altar, pero ¿y el cordero? Viene Abraham y le dice: hijo, Dios proveerá. Mire cómo está hablando Abraham. Y es aquí, hermano, donde aún en las funciones del sistema nervioso no pueden conectar con la fe, hermano, sino que a través de el oír la palabra de Dios va a haber una influencia, va a haber una afectación a nivel de sistema cerebral o funciones nerviosas.
Entonces, cuando Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, viene Abraham y literalmente agarra el cuchillo. Cuando él está a punto de sacrificar, Dios le dice, detente, porque ahora he visto, ahora, y no lo había visto antes. Era necesario que Abraham llegara a este punto, porque Abraham traía una historia en su mente vieja, en su mente antigua. Él había aprendido que en Ur de los Caldeos había que sacrificar a los hijos para dárselo a los dioses si los dioses así lo pedían. Y era necesario sacar lo que había en la vida de Abraham, porque era imposible que con esa mentalidad pudiera él recibir la promesa del Espíritu. Podemos entender la obediencia de Abraham. Eso es fácil. Lo puedo hacer, Señor, porque allá lo aprendí, allá lo vi. Es algo que mi cultura me enseñó. Pero acá el Señor viene a traerle una gran lección. Le dice, detente. Y en ese momento he ahí el cordero, el cual va a ser en sustitución. ¿Alguien más de este lado, por favor, que me ayude? Entonces, cuando Dios da esa orden y le dice, he ahí el cordero, el cual está puesto para el sacrificio. Este cordero es el que va a venir en sustitución a este. Y dice la Biblia claramente en Hebreos capítulo 11 que entonces a partir de ese momento Abraham recibió a su hijo de la muerte, porque era necesario regresarlo a la vida para que la muerte no la sufriera el hijo de la promesa, sino el hijo de Dios. Y es aquí, hermano, donde se da la sustitución. Es aquí donde hubo uno que tuvo que ser sacrificado para que tú y yo pudiéramos vivir en esta oportunidad. Es ahí donde él tuvo que sacrificar, hermano, y él tuvo que dejar esa vida pasada, ese hombre viejo, para que a través de su muerte nosotros volvamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que Dios ahora nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu mente, dame, hijo mío, tus fuerzas. Hubo uno que tuvo que morir en lugar de nosotros. Hubo uno que tuvo que ser sacrificado para que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, ahora hayamos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias. Gracias. Es ahí donde nosotros tenemos que regresar al Señor. Es ahí donde le tenemos que decir, Señor, te entrego lo que soy. Yo no quiero quedarme a nivel de los sentidos. Ya entendí tu palabra. La palabra ya ha estado como martillando, Señor, mi vida. Pero yo quiero traer mi mente. Mis pensamientos te los quiero entregar. Quiero entregarme, Señor. Porque es en este pequeño músculo. ¿Tienes en ese momento cuánto pesa la masa cerebral? Ok, 4 kilos es mucho. Ok, esto es el centro de operaciones de todo esto. Un impacto a nivel del cerebro es crucial en las funciones del cuerpo. Cuando hay una muerte cerebral, ya no se puede hacer nada en el cuerpo. ¿Vale? Kilo y medio. Cuando hay un daño aquí, es muy difícil corregirlo. Pero considerándolo desde el punto de vista de la ciencia, en el Señor todas las cosas son posibles. Dije, en el Señor todas las cosas son posibles.
Kilo y medio de músculo es suficiente para gobernar todo un cuerpo. Kilo y medio de masa cerebral es suficiente para activarse y en las funciones ya no solo del sistema nervioso, sino de la fe, comenzar a hacer algo grande para Cristo. Dios, a partir de hoy en la iglesia va a comenzar a efectuar cambios, regeneración en células. Estoy diciendo, Dios va a hacer milagros en este lugar, en esta área. Cierra tus ojos unos momentos.